Saludos. Titulamos este vídeo Tartaria Inundación. Cuestionamientos 3. Artefactos testimoniales número 64. Continuamos interpretando hechos e imágenes del pasado y del presente a la luz del conocimiento reciente que hemos adquirido sobre Tartaria y sobre las llamadas inundaciones de barro cíclicas. En un vídeo anterior estuvimos viendo imágenes de huérfanos, de cientos de miles de huérfanos, y también en ese entorno histórico estuvimos viendo fotos abundantes de ciudades casi deshabitadas con mínima población. Y realmente ponemos los dos hechos en conexión uno con otro y empezamos a sospechar de un pasado silenciado que debió ser espantoso, porque la desubicación de esos cientos de miles o incluso millones de huérfanos, y que sean huérfanos, pues es uno de los episodios que consideramos más negativos, pero recientes en el tiempo, que ha acontecido a esta humanidad. Entonces, nosotros tratamos esta cuestión en este vídeo y seguimos recordando que nos remitimos sobre todo a este vídeo y a este canal de Philip Drucinin en relación con las imágenes de este pasado reciente de los años 1860. Entonces, como ya dijimos en el vídeo anterior, este investigador pues nos hace saber que dichas imágenes que hemos visto en Europa y en Rusia de ciudades casi deshabitadas pues no son normales, porque una aproximada generación después, a comienzos del siglo XX, pues entonces empezamos a seguir viendo fotos normales abundantes de personas, como estamos viendo, de personas aquí en San Petersburgo. Y por eso ya dijimos que esto es lo normal, encontrar en una urbe como San Petersburgo pues abundante movimiento de personas, lo cual está ausente en todas las imágenes que hemos visto en el vídeo anterior, y todo en relación con el tren, una de las pocas noticias del tren de los 250.000 huérfanos, que entonces ya dijimos que entre 1854 y 1930, es decir, durante más de 70 años, pues estuvo este trasiego de niños huérfanos. Y seguimos con las imágenes del propio lugar o la propia patria Rusia, la Rusia de este investigador, que entonces ahora pues presenta imágenes de esa época de 1861, que está precisamente en el entorno histórico de estos niños huérfanos. Y como estamos viendo aquí, San Petersburgo pues está casi prácticamente deshabitado en esas fechas y en esas fotos que se encuentran de esas fechas históricas, como esta otra panorámica de esas mismas fechas. Apenas hay personas, como estamos contemplando, y él va haciendo una serie de vistas y acercamientos, como vemos aquí, porque también llama la atención esta especie de suciedad que parecen residuos o restos de barros o de otras inundaciones, podemos nosotros aventurar. Y entonces él pues enfoca y ve que solamente aquí encuentra una persona, y más para acá, más allá, encuentra otra. Eso no es nada normal, conseguir este tipo de fotos en esta ciudad. Y como algunas personas pueden pensar,
Bueno, es que a lo mejor esas fotos se han hecho a lo mejor a las 5 de la mañana donde no había personas. Pues entonces él nos presenta esta otra foto, que entonces vemos aquí, esta es la plaza del Palacio y la columna alejandrina, que vamos a tratarla a continuación, y viendo la inclinación de esta sombra, de esta columna, pues se saca que serían sobre las 9 o las 10 de la mañana. Y está prácticamente deshabitada esa plaza. Luego a esas horas, pues nunca sería muy difícil poder encontrar este tipo de fotos. Por tanto, en 1861, que son estas fotos, pues estas fotos y otras que hemos visto en el vídeo anterior, pues se encuentran ciudades despobladas de adultos. Y en esta época también, pues cientos de miles de huérfanos que son trasladados, lo cual significa que son desubicados de su afectividad y de su hogar. Y fue esto realizándose desde 1854 hasta 1930. Entonces, eso a nosotros pues nos hace suponer un pasado silenciado, muy silenciado porque no existen apenas, no se le ha dado mucha o casi ninguna difusión a estos hechos. Y vamos a tratar, como hemos visto en esta última foto de esos años de 1861, que no existían apenas personas, pues ahora ya estas son fotos más recientes que naturalmente pues estamos viendo muchas personas en esta columna de Alejandro en la plaza del Palacio. Vean qué suntuosidad. Esto sería, según nuestra opinión y la de muchos, pues la antigua Tartaria, que ha sido silenciada. Y vamos a centrarnos en este extraordinario monolito que es la columna, que nos dicen la columna de Alejandro. Nos dicen que fue diseñada por, es decir, nos dan todos los datos que nosotros pues no tenemos ninguna confianza en ninguno de estos datos. Nos dicen el arquitecto francés, nos dicen que se construyó, ya empezamos nosotros a notar cosas difíciles de admitir, que se construyó solamente en 4 años, de 1830 a 1834. Y esto sí queremos destacarlo porque en lo que son fechas y lo que son medidas, pues aquí la numerología secreta pues está presente desde siempre. Nos dicen que fue revelada el 30 de agosto de 1834 y sobre eso vamos a nosotros a continuar más adelante. Nos dicen las medidas de la altura y las proporciones de este monumento, que está coronado por una estatua de un ángel llevando una cruz. Nos dicen el nombre del escultor que la realizó, etcétera, etcétera. Y nos dicen que la construcción de los cimientos y los andamiajes de la columna, así como la técnica del levantamiento, y esto es muy importante, cómo se puede levantar ese tipo de columnas, si ahora vamos a ver nosotros cuál es la explicación, porque nos dicen aquí que la columna fue realizada a partir de un trozo singular de granito rojo de unos 25 metros y medio de longitud aproximadamente y 3 metros y medio de diámetro. Y nos dicen dónde fue extraído, la cantera, que fue en Finlandia. Por tanto, tendrían que hacer un traslado dificultoso. Pues nos dicen que fue trasladado a San Petersburgo por barco en 1832. Y nos dicen en una barcaza diseñada especialmente para esta tarea. Evidentemente, ¿cómo se puede trasladar un monolito de unas 600 o 700 toneladas en un barco normal? Pero lo que más llama la atención es que nos dicen que sin la ayuda de modernas grúas ni máquinas de ingeniería, la columna, que pesa 600 toneladas, fue levantada en menos de 2 horas por 3.000 hombres. Eso es difícil de admitir porque tuvo que ser levantada y sin grúas ni maquinaria reciente, porque quizás tendrían que decirlo, porque en esa época y en esa fecha y después de esas guerras, pues no se dispondría de esa ingeniería moderna. Pero esto es difícil de admitir.
pero lo que sí seguimos viendo es que en todas las comunicaciones pues emplean la numerología pues secreta. Ya sabemos que esta numerología secreta se basa en tres números, las matemáticas vorticiales, entre el 6, el 3 y el 9, y aquí pues precisamente nos dicen que son 600 toneladas, que es el número 6, y que fue levantada por 3.000 hombres, que es el número 3. Ya tenemos dos de los números claves de estas matemáticas, y vamos a seguir viendo y decodificando estos números porque para nosotros es quizás a lo que damos más validez o coherencia dentro de este lenguaje secreto, porque a toda esta comunicación histórica nosotros no le damos, lamentablemente ya no le damos ninguna credibilidad. Pues entonces hemos visto anteriormente que fue revelada el 30 de agosto de 1834, y Wikipedia pues nos pone aquí a la izquierda la construcción 1830-1834, y que fue inaugurada, y esto es muy sorprendente para las personas que ya en esta época estamos viendo los números esenciales, el 11 de septiembre, es decir, un 11 del 9. Cada persona que investigue y ponga este número a ver qué acontecimientos importantes o relevantes se dan en el 11 y en el 9. Entonces, aquí viendo que fue inaugurada en el 11-9, y si fue revelada en el 30 del 8 de 1834, reducidos a suma cabalística, pues se llega al 18, y el 18 reducido 8 y 1, 9, se llega al 9, es decir, el 9, que dentro de los tres números básicos de las matemáticas toroidales, las matemáticas vorticiales, que son el 3, el 6 y el 9, ya sabemos que el 9 es como si dijésemos el que lo domina todo sin participar, el que está oculto y no participa, pero es como el Dios invisible. En este caso sería el Dios constructor, que nosotros no le damos validez de Dios a este ser que establece esta numerología. Pero fíjense que esta revelación pues está en el número 9 de esos tres números, y seguimos decodificando. Pues nos dicen que el peso, ya en Wikipedia, ya más específico, pues es de 704 toneladas. Pues 704 en suma cabalística pues es nuevamente el número 11. Otra vez el número 11. Y en dimensiones, que nos dan las dimensiones del pedestal, como estamos viendo, y las dimensiones del vallado, pues tampoco están escogidas al azar, porque vamos a ver que el 3, el 6 y el 9 pues son los números que orientan todo este conocimiento secreto. Así en el pedestal tenemos que es 6,3 metros por 6,3. Lo podemos establecer de distintas maneras, pero de todas nos llevan a esos tres números, al 6, al 3 y al 9. Si queremos decir 6, ya tenemos el 6, ya tenemos el 3, y el 6 y 3 sumados son 9. Pero si hacemos la multiplicación 6,3 por 6,3, pues también nos da 39,69, que reducidos el 39 y el 69, pues nos da otra vez el 3 y el 6, y el 3 y el 6 sumados, pues ya tenemos el 9. Ya tenemos aquí los tres números básicos vorticiales, el 3, el 6 y el 9. Eso en cuanto al pedestal. Y en cuanto al vallado, pues tampoco fue obra de la casualidad, porque 16,5 metros por 16,5 metros nos da 272,25, y el 272 ya tenemos aquí de nuevo otra vez el número 11, pero la totalidad en suma cabalística pues ya tenemos otra vez aquí el 9. Entonces, para nosotros esto es lo más coherente dentro de todas estas comunicaciones históricas, de estas construcciones en esa época. Nosotros creemos o bien que ese monolito pues ya lo realizó o bien Tartaria, o si se realizó pues se realizaría con la tecnología secreta. La tecnología secreta, que es la tecnología que nosotros pensamos, y algunos otros, que está presente, por ejemplo, en lo que son manifestaciones de objetos volantes que nos dicen que vienen del espacio exterior, lo cual creemos y estamos convencidos que no es cierto, pero lo que sí es cierto es que existe esta tecnología secreta que produce todo tipo de catástrofes y todo tipo de acciones que nos pueden parecer incluso milagrosas. Entonces, conclusiones. Número 1, que nosotros no confiamos en la historia reciente establecida. Cuando hemos comprobado que existió Tartaria
y que existe, que es comprobable, estas inundaciones que elevan el terreno, el nivel del suelo, metros, incluso pisos. Conclusión segunda, que creemos que en un tiempo histórico espantoso fue silenciado y es silenciado, que es el tiempo de los niños huérfanos, y catástrofes que nosotros interpretamos que serían catástrofes, pero también con un alto grado de selectividad, es decir, de selección, porque esos padres no están, por eso están esos huérfanos. Entonces esto debe de hacer pensar, esto nos recuerda a nosotros también otro episodio de las antiguas escrituras que se nos dice que se castigó a todo un reino, todo un Egipto, pues eliminando o sacrificando a los primogénitos, es decir, no a todos, sino a unos específicos, y los primogénitos de cada familia, incluida el primogénito del faraón, pues el primogénito es el mayor. En este caso, poniendo una transposición a lo que son padres e hijos, el mayor son los padres, que son los que tienen el conocimiento y el recuerdo que, según parece, pues eso es una de las cosas, una de las finalidades, que es eliminar este recuerdo. Punto número 3 de conclusión, que la numerología establecida en fechas y construcciones nos indica una inteligencia tras acontecimientos y realizaciones relevantes. Y conclusión 4, que construcciones como la columna alejandrina, pues nosotros creemos que fue o bien realizada por Tartaria o bien por tecnología secreta actual y milenaria, porque también nosotros decimos que esta tecnología ha estado desde siempre, desde el inicio de nuestra dimensión, y eso lo hemos compartido en otros vídeos. Terminamos en este punto deseando para nosotros y para todos el mayor discernimiento.